Esto es el estudio del Antiguo Testamento. Vamos a hacer un resumen de la lección 11.3, Miqueas, el profeta de juicio y misericordia. En esta lección vamos a estar viendo acerca del autor y la fecha del libro. Hablaremos de los propósitos y temas. Estaremos hablando del bosquejo, utilizando el bosquejo como puntos para nuestra lección. Estaremos viendo el primer punto, que es el juicio para Israel y Judá. Esto tiene como base Miqueas 1 hasta el 3. Estaremos viendo el pleito con Israel y la esperanza futura, que es Miqueas 6 hasta el final de Miqueas, que es el capítulo 7. Vamos a dar comienzo a este resumen. Y para esto, el autor y la fecha, los eruditos generalmente están de acuerdo en que fue Miqueas de Moreset quien escribió el libro que lleva su nombre. Miqueas 1.1 lo dice. Fuerte evidencia de esto se encuentra en Jeremías 26.18, donde algunos ancianos recuerdan al pueblo del ministerio de Miqueas y citan lo que está dicho en Miqueas 3.12. La referencia de Jeremías dice que Miqueas profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y al propio Miqueas específicamente menciona a los reyes de Jotam, menciona a Acaz y también Ezequías, eso en Miqueas 1.1. De esta manera, Miqueas ministró en algún momento entre el año 750 y el año 686 a.C. Miqueas fue un contemporáneo de Isaías, o sea que estuvieron en la misma era, así como también de Oseas. Recuerden, Isaías profetizó en Jerusalén y Oseas le tocó profetizar en el reino del norte, Israel. El profeta Miqueas era de Moseret Gat, que es un pequeño pueblo en Judá que estaba aproximadamente a unas 25 millas al sudoeste de Jerusalén, y estaba cerca de la antigua fortaleza filistea de Gat. Como Amós, Miqueas fue entonces un profeta rural también, de los campos. Y pues eso es lo que tenemos en la lección acerca del autor y la fecha. Vamos a hablar de los propósitos y el tema o temas de este libro de Miqueas. Este libro se centra en los temas de injusticia social, se centra también en la adoración verdadera y en la seguridad falsa, así como un juicio por las prácticas pecaminosas. Y también Miqueas da énfasis a la misericordia y a la liberación. Como una parte de estos temas, Miqueas hizo tres cosas. Primero, clamó contra los males sociales de su día, incluso la corrupción, la codicia y la inmoralidad. Otra cosa que hizo fue que profetizó la caída de Israel y de su capital, Samaria, y de Judá también, y de su capital, Jerusalén. Y lo último es que prometió liberación después del juicio. Y además Miqueas profetizó el lugar de nacimiento del Mesías, el que sería el libertador de Israel. Esos son algunos de los temas y el propósito del escrito de Miqueas. Vamos a hablar acerca del bosquejo. Para los propósitos de esta lección, de este estudio, se utiliza el bosquejo dividido en 4 secciones principales. La primera de ellas siendo el juicio en contra de Israel y Judá, que es los capítulos 1 al 3. En los capítulos 4 al 5, el mensaje profético de esperanza. El capítulo 6, el pleito de Dios con Israel. Y por último, el capítulo 7, la esperanza futura para el pueblo de Dios. Hay 2 puntos más que vamos a ver en esta lección. El juicio para Israel y Judá, que se basa en Miqueas capítulos 1 al 3. En el primer capítulo de Miqueas, el profeta utiliza un recurso literario interesante para poder transmitir su mensaje. Miqueas hace un juego de palabras con los nombres de cada pueblo cuando describe los efectos que tendrá el desastre sobre de ellos. Y eso pues sirve para reforzar el pensamiento de que cada pueblo se merece el castigo que va a recibir y que es apropiado a la transgresión. Y esos juegos de palabras o de vocábulos los podemos ver en Miqueas capítulo 1 versículo 6, cuando dice: haré pues de Samaria montes de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y también en los versículos 10 al 15 podemos ver esto. En adición a eso, otra de las cosas que hacía Miqueas, que lo hicieron otros profetas, pues fue utilizar o profetizar el juicio de Dios con imágenes vívidas. Por ejemplo, cuando Dios pronunció juicio sobre Samaria, él indicó que las riquezas ganadas a través de la prostitución espiritual ilícita por Israel serían usadas por paganos para la prostitución física. Y ese mensaje de juicio pues continúa en Miqueas 2. Ahí en Miqueas 2 la promesa de Dios de traer juicio sobre los codiciosos y los corruptos profetas falsos vino a través de su profeta verdadero, quien es Miqueas. Y el contraste entre Miqueas y la corrupción del liderazgo civil y espiritual continúa todavía en Miqueas 3. Ahí en Miqueas 3 Dios detalla su pleito de nuevo con los líderes y con los profetas impíos. Y no obstante, en medio de la condena de prácticas malas,
el Señor promete la liberación final del remanente de su pueblo. Esto lo vemos en Miqueas 2, 12 y 13. Y Miqueas del 4 al 5 da énfasis a la restauración venidera de Judá, incluyendo la liberación de la cautividad y luego también la liberación de sus enemigos y la restauración del liderazgo positivo. El siguiente punto que tocamos aquí en la lección pues va a ser el pleito con Israel y la esperanza futura. Acuérdese que acabamos de ver este punto, el juicio para Israel y Judá. Ahora el pleito con Israel y la esperanza futura, que se basa en Miqueas capítulos 6 y 7. Ya en Oseas, Dios había presentado cargos en contra de su pueblo en una forma parecida a como sucedería en un juzgado, en una corte, ¿verdad? De la misma manera, Miqueas 6 incorpora imágenes de una sala de tribunal, mientras Dios detalló nuevamente su pleito en contra de Israel. En Miqueas 7, la palabra del Señor da énfasis al juicio de Israel y a la restauración futura. En estos dos últimos capítulos del libro, Miqueas se lamentó por el pecado de Israel y expresó esperanza por una liberación futura, y oró por la intervención de Dios también. Esos capítulos, así como el resto de Miqueas, resaltan la tensión teológica entre el juicio de Dios y la misericordia y la gracia de Dios. Algunos tienen la impresión incorrecta de que Dios en el Antiguo Testamento es un Dios de juicio y que hasta el Nuevo Testamento se convierte en este Dios de misericordia y gracia. Sin embargo, si Dios es Dios y si sus características o atributos no cambian, entonces Dios ha sido un Dios de juicio y misericordia a lo largo de todas las edades, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y hay numerosas referencias que nos indican el juicio y la gracia de Dios en ambos testamentos. Y este mensaje de Miqueas pues contiene palabras que dan aliento para el futuro, para el pueblo de Dios. Y Miqueas habló del reino final de Dios, cuando Jerusalén serviría como un instrumento de bendición para el mundo. El mundo iba a experimentar paz bajo el reinado de Dios y los pueblos iban a caminar con él. Más aún, el último rey de Dios nacería en Belén, una ciudad relativamente menor, y Dios había planeado la llegada de este rey desde tiempos antiguos, y esto lo vemos en Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y nos damos cuenta que Miqueas proclamaba estas profecías para motivar a los oyentes para que vivieran de manera recta en su propia generación. Jesucristo cumplió esta palabra a través de la palabra que fue dada a través de Miqueas. Jesús logró la salvación espiritual durante su primera venida, y un día Él volverá para reinar sobre todos como Rey de Reyes. Y pues desgraciadamente, cuando Dios miró a la generación de Miqueas, vio pocas vidas como esas. En cambio, vio prácticas comerciales deshonestas, violencias y engaño, todo lo contrario. Pero el pueblo seguía los caminos de Omri y de Acab, que eran los dos reyes malos del pasado de Israel. Y Dios advirtió a su pueblo que no iba a permitir que tales pecados continuaran. Ir cerrando este punto del pleito con Israel y la esperanza futura, pues un versículo clave bien conocido de Miqueas resume su mensaje. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios, dice Miqueas 6:8. Eso nos dice que los creyentes debemos exhibir humildad y tratar a otros con justicia social, creyentes y no creyentes. Los hijos de Dios también deben amar la misericordia hasta el punto de reconocer que si no es por la gracia de Dios, ellos también estarían bajo el juicio de Dios. Así que ese es el resumen de la lección 11.3, Miqueas, el profeta de juicio y de misericordia. Aquí estuvimos hablando de la fecha, del autor y la fecha del libro. Hablamos de los propósitos y los temas. Estuvimos viendo el bosquejo y dos puntos principales: el juicio para Israel y Judá, que se enfoca en Miqueas 1 al 3, y el pleito con Israel y la esperanza futura, Miqueas 6 al 7.